¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Soy el pastor Ricardo Ortega y voy a estar con ustedes compartiendo el día de hoy el plan de Dios para las iglesias. Normalmente nosotros cuando hablamos de la iglesia, lo primero que viene a nuestra mente es el lugar donde nos reunimos como congregación y pensamos que esa es la iglesia. Y sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es el plan de Dios para establecer iglesias como el cuerpo de Cristo? No es un templo, no es un lugar, un edificio, una bodega, o etcétera. Podríamos yo mencionar muchísimos ejemplos, pero no es el plan de Dios ese. Dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Está hablando el apóstol Pedro, está narrando Lucas y está hablando de que Pedro todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, recordemos una cosa que es sumamente importante y lo hemos mencionado muchísimas veces, y es precisamente que hay una transición en el libro de Hechos de judíos a gentiles, de Pedro a Pablo. Considerando que está empezando el libro de los Hechos, donde después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo viene el día de Pentecostés y viene el capítulo 1, 2, 3, la repartición de lenguas y hablar y predicar a Jesucristo en lenguas que son idiomas. Sabemos que son idiomas, no son ruidos raros ni palabras que nadie comprende. Dice la palabra en Hechos 5:42, y todos los días en el templo. En el templo era el pórtico de Salomón, donde estaba Pedro predicando al aire libre. Porque recordemos una cosa, que los judíos perseguían a todos los que profesaban a Cristo. Así que no podían predicar en la sinagoga o en el templo porque eran expulsados. Después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, comienza Pedro a predicar cuando viene el Espíritu Santo sobre él y sobre los demás, y empiezan a predicar a varios de diferentes regiones, judíos todos. No hay ni un gentil en ese momento. Están reunidos en una casa, 120, y así es como comienza la iglesia primitiva. Así es como comienza la primera iglesia de 120 que estaban reunidos en una casa. No se construyó ningún templo, no había nada de un edificio, sino que estaban reunidos en una casa. Y cuando estaba hablando Pedro en el pórtico de Salomón, era una manera de evangelizar a las personas, como lo hacemos hoy en día. Nosotros podemos estar a lo mejor cerca de una iglesia católica y estar evangelizando. Pero sabemos que esas cosas provocan a ira. Y hemos visto infinidad de videos donde hay confrontación entre católicos y creyentes verdaderos, evangélicos, protestantes. Así que Pedro hablaba de el evangelio de Jesucristo. Y sin embargo, dos capítulos adelante, vemos que lo detienen y lo meten a la cárcel. Así que en el templo, dice que por todos los días en el templo, no era dentro del templo, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que la iglesia primitiva, la iglesia se funda en la casa. Es el primer punto que nosotros debemos de ver. Ahora, yo quisiera leerles lo que es
Mateo 7:24, donde habla el Señor acerca de los dos cimientos. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que comienza diciendo Mateo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La casa de nosotros, de cada uno de nosotros, tiene que estar edificado sobre el fundamento que es Jesucristo, que es el Señor. Porque cuando descienda la lluvia y vengan ríos y soplen vientos y golpeen contra nuestra casa, no caerá. Ese es el fundamento. Así que nosotros edificamos la roca, la casa sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Así que es interesante que dice que nos comparará con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el seno familiar nosotros debemos edificar la casa, enseñar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros primos, a nuestras familias, para poder edificar la casa. Porque somos familia de sangre y también debemos ser familia en Cristo. Así que es prudente el hombre que edifica su casa sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos empezar por la casa, no podemos empezar por los de afuera, sino empezamos por los de adentro. Y eso obviamente nos puede traer conflictos, divisiones, pleitos, maneras de pensar completamente diferentes. Pero una cosa debemos de saber. Nosotros, como pastores, cuando predicamos la palabra, no queremos convencer a la gente, porque no es un trabajo de nosotros, es un trabajo que hace el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Pero también un fruto del Espíritu Santo es el convencer. Porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si mi familia no está aceptando a Cristo como Señor y Salvador, yo debo continuar evangelizando a los que el Señor les concede el don del arrepentimiento. Y trabajará con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los tíos, con los primos que no han querido recibir a Cristo. Pero la casa debe ser edificada sobre la roca que es Jesús. ¿Por qué debe ser edificada desde adentro la casa? Porque cuando vengan los problemas, esa casa no va a caer porque está sostenida sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos, por ejemplo, aquí en Job 24:15. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde
su rostro. Este ejemplo es algo que sucede dentro de nuestras casas. Nuestros propios hijos, nuestras propias familias, primos, tíos, abuelos. Pasa que cuando no tenemos a Cristo como Señor y Salvador, estamos siendo gentiles, estamos siendo como el hombre natural que no tiene temor de Dios. Y el ojo del adúltero está aguardando en la noche. No me verá nadie y esconde su rostro. Así están la mayoría de las familias. Job 24:16 dice, en las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz. En las tinieblas minan las casas. Las casas están en tinieblas. Tú puedes ser un pastor y tu casa estar en tinieblas. Tú puedes ser un líder espiritual en cualquier tipo de congregación y tu casa estar en tinieblas. No conocen la luz y las casas están minadas por las tinieblas. Como esto, hay infinidad de casas. Así que por eso dijo Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificar la casa sobre Cristo es el plan de Dios para la iglesia. La iglesia comienza en casa, no comienza con los de afuera, porque no podemos ser luz de la calle y oscuridad de nuestra casa. Acabamos de leer, en tinieblas minan las casas. Tenemos que empezar desde adentro. Entonces la iglesia se funda en la casa. Hechos de los Apóstoles 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se predicaba el apóstol Pedro, no con mucha libertad, al pórtico de Salomón, evangelizando, pero también recordemos que viene esa conversión de 3,000 o 5,000, no recuerdo exactamente ahorita el número, pero creo que son 3,000, cuando Pedro comienza a platicar de Jesucristo y los judíos dicen, ¿qué haremos cuando reciben por parte del Espíritu Santo de haber crucificado al Hijo de Dios? Así que comienza con judíos en casa, 120, día de Pentecostés, afuera en el pórtico de Salomón, predicando, donde hay conversión de 3,000 o 5,000, y también donde se arrepienten los judíos y dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos crucificado al Señor de gloria. Así que la casa comienza, la iglesia comienza en la casa. Voy a poner unos ejemplos después de que ya el apóstol Pablo se convirtió, cómo la misma palabra nos pone ejemplos de que la iglesia estaba fundada en casas. Dice Filemón 2, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestros compañeros de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Primera de Corintios 16:19. A la iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa.
Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Así que nos damos cuenta que tenemos ejemplos que la misma palabra nos muestra que la iglesia estaba fundada en las casas. Ahí se reunían, ahí predicaban, ahí alababan, ahí compartían la palabra del Señor. No solamente el apóstol Pedro, sino el apóstol Pablo también, apóstol a los gentiles, que es la enseñanza para nosotros como iglesia. Está establecido por el Señor a través de los ejemplos que nosotros hemos visto en la palabra de Dios, de que la iglesia se funda en la casa, no en un edificio, no en una organización, no en un nombre, sino en la casa. Y el crecimiento espiritual lo va a dar Dios directamente en esa casa. El Señor, a través de su misericordia, va a escoger a aquellos que van a oír el Evangelio, porque recordemos que todo el mundo está en tinieblas y que no perciben la luz del Evangelio. No lo pueden oír. El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Así que Dios, en su misericordia de la familia, va a escoger, va a llamar, va a decir, va a hablar a través de la palabra que exprese el padre de familia. Así que necesitamos que nuestra familia reciba la palabra de Dios para que el Señor en su misericordia les conceda el don del arrepentimiento y esa casa se funde sobre la roca. Y como decía yo, no podemos ser luz de la calle y oscuridad de nuestra casa. Necesitamos empezar por la casa donde está ejemplificada que la iglesia se funda en la casa. Nosotros deberíamos de estar enseñando a nuestros vecinos, a nuestra familia, a los que tenemos cerca, para que cada casa sea una iglesia. No es que nosotros hagamos un lugar, que no tengo yo nada en contra de las iglesias locales, ni mucho menos, pero por las organizaciones se ha dividido el cuerpo de Cristo. Así que dice en Hechos 28:30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que vemos cómo el apóstol Pablo rentó una casa, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, porque perseguían al apóstol Pablo, perseguían al apóstol Pedro, perseguían a Juan así como Juan el Bautista, como a Jesús, como al apóstol Juan. Entonces había persecución de la iglesia tenía que estar en las casas, comenzó en las casas, porque permanecía y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando de nuestro Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso es lo como nosotros debemos enseñar hoy a ser iglesia, no como está establecido ahora, porque eso es un modelo que viene a partir del 3er siglo, cuando Constantino adoptó el cristianismo. Se empezaron a construir iglesias y a través de esas iglesias que a lo largo del tiempo se han establecido, se ha seguido con el mismo modelo, nada más que ahora en congregaciones cristianas. Pero la iglesia primitiva comenzó en casa y ese es el modelo que nosotros debemos de seguir. ¿Por qué? Porque podemos predicar abiertamente a Jesucristo y sin impedimento.
para recibir a todos aquellos que quieran oír la palabra del Señor. Por eso dice el Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿quién edifica la casa? El Señor. No nosotros, sino es el Señor quien edifica la casa. En vano trabajan los edificadores. ¿Cuántas iglesias nos han cerrado? Congregaciones, organizaciones. Vienen unas, otras desaparecen, unas aparecen y así están. Porque no están fundadas sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, y tampoco, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Así que con nosotros como padres, esos hijos le pertenecen a nuestro Señor, a nuestro Dios, y son herencia. Y debemos de mirar, antes de mirar a los de afuera, a los de adentro de la casa. Porque Él es el que edifica la casa. El Señor es el que edifica la casa. Para confirmarlo, con todos estos versículos, en Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que nos damos cuenta que la iglesia es formada, es edificada, es construida sobre la roca que es nuestro Señor Jesús en nuestros hogares. No es en un templo, no es en una bodega, no es a cualquier otro lugar. Porque el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Muchas veces, con todo el respeto y el amor que merecen mis hermanos en Cristo, no queriendo hablar de ninguna congregación, de ninguna denominación, pero sabemos que hay quien defiende a capa y espada a su pastor, a su denominación, a su congregación, y que no se los toquen. ¿Por qué? Porque no han comprendido que nosotros no debemos adorar esas cosas. Si mal nos parece servir a Jehová, escogeos a quién servís. Por falta de conocimiento, el pueblo se pierde. Si mal nos parece servir a Dios, escogeos a quién servís. A esos que aman tanto sus congregaciones, sus denominaciones, que las defienden a capa y espada, están sirviendo no a Dios, sino a ese pastor, a esa organización, a esa congregación, a esos hermanos. Pero no se trata de eso. Se trata de que se debe de establecer la palabra del Señor en nuestros hogares. Ahí es donde nosotros podemos alcanzar y ser iglesia.
Y los diezmos, las ofrendas, que aclaro, el diezmo no es un mandamiento para la iglesia. Es una buena práctica, pero no es aplicable a la iglesia. Las ofrendas para los mismos de la familia que están necesitando, porque nosotros podemos tener a un hijo que tiene necesidad, podemos tener a nuestra madre que tiene necesidad, a un tío que tiene necesidad, y reunir las ofrendas para compartir con ellos y distribuir lo que el Señor dé para la iglesia. Así que, mis queridos hermanos en Cristo, sinceramente estoy convencido de que la iglesia se funda en casa. Y es mi deseo y mi oración de todo corazón que puedas recibir este mensaje en tu corazón, quitándote todos los pensamientos de lo que te han dicho. Lo más difícil es desaprender lo aprendido, pero deja que la palabra del Señor te guíe para que puedas ver la verdad. No trato de hablar mis palabras, sino la palabra del Señor, para que no me reprenda el Señor. Es mi deseo de todo corazón que puedas empezar por ser tú el pastor de tu casa, por alcanzar a tu familia, a tus hijos, orientándolos, guiándolos con la palabra del Señor, para que sea edificada la casa sobre la roca. Y recuerda el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy es un buen día para arrepentirnos, para creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado según las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan esos tiempos de refrigerio a tu vida. Recibe una bendición por parte del Instituto Dispensacional de la Gracia y que sea edificación para todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta luego.